Bueno, pues vamos a hablar de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente en el día a día, nuestros estados emocionales, y vamos a tratar de llegar a la causa, al nivel causal de todas las reacciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Un concepto muy importante es el de la percepción. La percepción no es lo que parece. La percepción no es un proceso pasivo, sino un proceso activo. No es un proceso pasivo mediante el cual yo recibo lo que está sucediendo ahí afuera, en mi mente, como una cámara fotográfica que recibe exactamente lo que hay ahí afuera. No, la percepción es un proceso activo y creativo mediante el cual mi mente construye algo a partir de los datos, de los inputs sensoriales que recibe. Es decir, hay una serie de elementos visuales, auditivos, táctiles, cinestésicos, de todo tipo, y esos datos que yo recibo son procesados por mi mente para elaborar mi percepción. De manera que la percepción, ya tenemos un punto muy importante, la percepción es un proceso subjetivo, eminentemente subjetivo, activo y creativo. De manera que no percibimos la realidad, sino una imagen subjetiva de la realidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si 300 personas van al cine a ver una misma película, preguntas a cada una de ellas y cada una te dará una versión de la película. Sobre todo si la película tiene un argumento un poco ambiguo, entonces ahí cada uno se puede ir por un lado. Bien, entonces, la percepción, nuestra percepción, lo que nosotros percibimos, es lo que da lugar a nuestras reacciones. Es decir, si yo percibo que alguien me está atacando de alguna manera, entonces yo responderé frente a ese ataque. Si yo no percibo que alguien me esté atacando, mi reacción será amorosa, será de otro tipo. Bien, entonces, la percepción tal como yo perciba, reaccionaré. Entonces vamos a hacer un esquema partiendo desde abajo hacia arriba, desde los efectos hasta las causas. Entonces, la percepción da lugar a las reacciones emocionales Si yo percibo que soy atacado, voy a sentir miedo, y esa es mi emoción, la emoción del miedo, por ejemplo. La percepción da lugar también a las reacciones fisiológicas o corporales entre las que destaca el sistema nervioso vegetativo, el sistema inmunitario, el sistema endocrino metabólico, es decir, todos los órganos y sistemas de mi organismo van a reaccionar frente a la percepción que tengo. Si siento la emoción de miedo porque yo he percibido un ataque en las palabras de alguien, entonces mi corazón empezará a sentir taquicardia, o un vacío en el estómago, o un nudo en la garganta. Habrá una serie de elementos. Si midiéramos los parámetros fisiológicos en una analítica de sangre, se podría ver un aumento de adrenalina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien,
reacciones fisiológicas o corporales, reacciones emocionales y todo lo referente al ámbito de la conducta. La conducta en general. Es decir, lo que hago o lo que no hago también forma parte de la conducta. Lo que hablo o lo que callo. Mis palabras, mis silencios, mis actos o lo que dejo de hacer, todo eso está determinado por mi percepción. De manera que ya tenemos una primera cosa. Todas nuestras reacciones en las interacciones, en las relaciones interpersonales, con el mundo en general, están basadas en la percepción, en lo que yo percibo. Pero ¿la percepción de qué depende? Ese es el punto clave. ¿De qué depende la percepción? La percepción depende de una interpretación. Una interpretación, es decir, puede que una persona no me haya... puede que esa persona que yo he percibido que me estaba atacando, puede que no fuera esa su intención, puede que hiciera un gesto debido a otra cosa, o ha dicho una palabra que para ella significa una cosa y para mí significa otra, esos malentendidos que hay en las relaciones. Entonces, el problema no es lo que ha dicho esa persona o el gesto que ha hecho, que era un gesto un tanto raro, sino mi interpretación es la que ha generado esa percepción. Yo he percibido que me estaban atacando porque he interpretado un ataque. ¿Y esa interpretación de qué depende? Pues depende a su vez de una decisión inconsciente que yo he tomado. Una decisión que en el fondo está relacionada con una elección. Una decisión. Es decir, donde mejor se ve todo esto es en las relaciones interpersonales. Vamos al ejemplo típico que suelo poner en las relaciones de pareja, por ejemplo, que es muy típico. Una relación de pareja o una persona con la que convives, que hay una relación importante. Yo puedo estar tranquilamente sentado en el sofá de mi casa, llega mi pareja y suponemos que ha tenido un mal día, ¿no? Y entonces mi pareja me dice algo así con un tono un poco agrio, ¿no? Y entonces en el momento en el que yo escucho ese tono agrio de ataque, yo interpreto un ataque, ¿vale? Puede que ella ni se haya dado cuenta de que estaba atacando, lo más probable, ¿no? Pero yo, durante una fracción de tiempo muy pequeña, una fracción de segundo, he tomado una decisión de manera inconsciente, no soy consciente de haberla tomado, es decir, no la estoy viendo, pero la he tomado. Es una fracción de tiempo muy pequeña, en la que yo he tomado la decisión de ver esa reacción que ha tenido mi pareja, en este caso, como un ataque. Yo podría haber interpretado lo que ella ha dicho o ha hecho, ese gesto, esas palabras, las podría haber interpretado no desde el sistema de ataque-defensa del ego, la dinámica del ego, sino desde el amor, desde mi ser. Podría haber interpretado correctamente y podría haber dicho, bueno, tiene un mal día, no pasa nada, no me lo voy a tomar como un ataque personal, simplemente hoy tiene un mal día, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia entre decir, tiene un mal día, no pasa nada, necesita amor y voy a acercarme en algún momento a darle una muestra de cariño, o cuidado, voy a responderle y voy a marcarle, cuidado, no te pases conmigo, que yo estoy muy tranquilo, como para que me digas estas cosas? ¿De qué depende eso? Depende de una decisión inconsciente que tomamos muy rápidamente. ¿Y de qué depende esa decisión?
vamos a ir a la base, o digamos a la base de todo el edificio, que sería a la raíz, al lugar desde donde el que proceden todas las consecuencias, que es a lo que podemos llamar el sistema de creencias. El sistema de creencias. Dicho de otra manera, los pensamientos y los sentimientos asociados a esos pensamientos, que son los que generan mis decisiones. A partir de mi sistema de creencias tomo decisiones, a partir de esas decisiones inconscientes surge una interpretación que es la que determina la percepción que estoy teniendo de lo que está sucediendo ahora mismo. Y esa percepción es la que genera todas las respuestas conductuales, fisiológicas y emocionales. Pero yo soy consciente de este nivel, pero no soy consciente de este otro. Es decir, yo soy consciente de que he percibido un ataque, por ejemplo, y a partir de ahí se han desencadenado toda una serie de reacciones de las que puedo ser consciente. Mi cuerpo, sí, me siento mal, qué miedo me ha entrado, sí, bueno, pues ahora hago esto o digo lo otro. Yo puedo hacerme consciente de todo esto. Y también puedo hacerme consciente de por qué estoy haciendo todo eso, porque me han atacado. Es decir, porque he percibido un ataque, ¿vale? De lo que no soy consciente normalmente es de la parte de arriba. Esto es un proceso inconsciente. No soy consciente de que estoy interpretando, de que estoy tomando una serie de decisiones y que todas esas decisiones e interpretaciones que hago se basan en los pensamientos y sentimientos que hay en mi mente. Ellos son los que determinan todo lo demás. Entonces, el proceso para trabajar con los cambios de percepción es trabajar con un proceso de toma de decisiones en base a un cambio en el sistema de creencias. Dicho de otra manera, si yo poco a poco me voy dando cuenta que en mi sistema de creencias hay toda una serie de pensamientos erróneos y son pensamientos negativos que me hacen sufrir y que hacen sufrir a otras personas, he de identificarlos para decir no quiero alimentar este pensamiento, no quiero alimentar el pensamiento de que siempre la tengo que pagar yo, por ejemplo. ¿Siempre soy yo el que tiene que pagar las consecuencias de lo que les pasa a los demás? Por ejemplo, ¿no? Que es un pensamiento recurrente que una y otra vez se puede poner en marcha como un patrón en determinadas situaciones. Ese patrón de reacciones emocionales es que siempre que pasan determinadas cosas me pongo así, mi cuerpo se pone así y hago o dejo de hacer ciertas cosas. Todo eso, en última instancia, ¿de qué depende? Del mundo interior, de pensamientos y de sentimientos que son los que alimentan a todo el proceso, ¿no? Entonces, esta parte de la que solemos ser más conscientes es la parte relacionada con el efecto. Y esta parte es la relacionada con los factores causales. Aquí está la causa y aquí están los efectos. Es decir, la percepción no es una causa, por supuesto, es la causa de mis reacciones, pero la percepción no es la causa primera, es una causa secundaria. Las causas primeras están aquí. Eso significa que lo que yo estoy percibiendo, esta situación que me ha dado miedo, no es un hecho, es una interpretación. O sea, yo no estoy reaccionando por los hechos, estoy reaccionando todo el tiempo por la interpretación que hago de esos hechos. Eso es lo esencial.
Entonces puedo pasar de una fase en la que todos estamos sumidos en un principio, que es yo me pongo mal cada vez que dices esto, o cada vez que haces o dejas de hacer esto, a mí esto me afecta y yo me pongo mal, la causa de mi sufrimiento está en ti. Si tú dejaras de hacer esto, yo sería feliz, o si tú hicieras esto que no haces, yo sería feliz. Entonces, dejo esa actitud porque asumo la responsabilidad sobre mi percepción. Es decir, yo no sufro por lo que haces, yo sufro por la interpretación subjetiva de lo que tú estás haciendo. Esa es la clave. Entonces, tú podrías seguir haciendo lo mismo y yo podría interpretar tus reacciones, yo podría interpretarlo de otra manera. Siempre puedo interpretarlo de una manera que no me haga sufrir. Ahí es donde entramos en la diferenciación entre la dinámica del ego y la dinámica del ser. Entendiendo por el ego no el concepto psicoanalítico, sino el concepto transpersonal, que es la dinámica de la mente que funciona desde la separación, desde la dualidad, desde el yo y el tú, desde el no amor. Y la dinámica del ser que funciona desde el amor, desde la unidad, entendido el amor como unidad, como tú y yo tenemos intereses comunes, no intereses separados y conflictivos, sino intereses comunes. Entonces, en la medida que me acostumbro a alimentar pensamientos y sentimientos amorosos, y tomo, eso significa, en la medida que tomo la decisión una y otra vez de alimentar esos pensamientos, en realidad esto se retroalimenta, ¿no? Es un círculo. En la medida que tomo esa decisión una y otra vez, soy libre en mi mente, entonces la percepción que tendré será diferente. Y ya no percibiré desde el ego, y por lo tanto desde el miedo, sino que percibiré desde el amor. Y cuando percibo desde el amor, tengo más claridad, mi mente está en paz, mi mente está en su estado natural. Y puedo dar una respuesta más adecuada a esa persona, a mí mismo o a la situación. Esto sería un poco, muy resumido, la dinámica de lo que nos está sucediendo todo el tiempo. Para mí es muy importante comprender que, aunque a veces es necesario regular las reacciones que tenemos, el ámbito de los efectos, no es lo más importante. Es decir, si yo tengo una conducta adictiva que en un momento dado pone en peligro mi salud gravemente o la de otras personas, será lógico que yo ponga ahí alguna medida para no hacerme daño y no hacer daño a los demás. Si mis reacciones fisiológicas me generan una taquicardia tan potente que pone en peligro mi salud cardíaca, lo mismo, ¿no? O mis reacciones emocionales puedo regularlas, ¿vale? Pero es muy importante comprender que no se puede cambiar todo esto a la fuerza sin generar un conflicto interno. Porque mientras yo siga percibiendo desde el miedo, todo esto tenderá a activarse automáticamente. Solo cuando yo decido percibir de otra manera, cambiar mi percepción y decir, no, esta persona no me está atacando, esta persona tiene un problema. Esta persona tiene un problema. Por supuesto, si me está atacando corporalmente y pone en peligro mi vida, tomaré alguna medida para poner límites a ese ataque. Pero aún así, en mi mente, yo puedo juzgarla y atacarla mentalmente con pensamientos negativos, o puedo dejar de juzgarla y estar en paz. Si alimento pensamientos negativos, estaré en conflicto, sufriré, y si alimento pensamientos amorosos, dejaré de sufrir. Entonces, lo importante, para que pueda cambiar todo esto de modo natural, lo importante es cambiar mi percepción.
Por eso, por ejemplo, en un curso de milagros se habla de milagro al proceso de cambio de percepción. Es decir, allí donde yo estaba percibiendo a un enemigo, de repente me doy cuenta y digo, no, esta persona no es mi enemiga. Esta persona simplemente tiene un problema y lo está proyectando sobre mí como podría estar proyectándolo sobre otra persona en otro momento. No tengo por qué tomármelo como algo personal. No tengo por qué sentirme atacado. ¿Vale? Entonces, en la medida que yo voy comprendiendo que puedo cambiar mi percepción, cambiando mi interpretación a base de un proceso de toma de decisiones con respecto a los pensamientos y sentimientos que quiero alimentar en mi mundo interior, en esa medida aprendo a ser libre. Esa sería un poco la dinámica muy resumida de cómo podemos recuperar todo el poder que hay en nuestra mente. En el mundo estamos muy limitados. En el mundo, en mi cuerpo y en el mundo, tengo toda una serie de límites que muchas veces tengo que aceptar, de sí o sí. Pero en mi mente, en mi mundo interior, ahí no tengo límites, solo los que me pongo yo a mí mismo. Es decir, mis pensamientos y sentimientos limitantes, aquellos que me hacen olvidarme de quién soy, de que soy un ser amoroso por naturaleza, que mi estado natural, el estado natural en mi universo interior es el amor, y que cuando retiro los obstáculos que ponía al amor, cuando retiro los pensamientos y sentimientos negativos, entonces se manifiesta mi ser, ese sol central que ilumina mi universo interior. Entonces el trabajo poco a poco se va haciendo un coser y cantar. Al principio es difícil porque hay que acordarse de no dejarse llevar por la dinámica habitual de percepción, basada en las creencias erróneas. Pero en la medida que me voy conociendo y voy detectando mis pensamientos erróneos, en esa medida, y decido no alimentarlos, en esa medida va cambiando naturalmente todas mis reacciones, de un modo natural. Yo creo que esto es algo muy importante porque durante muchas décadas, desde los años 50 a los años 60, que empezaron a haber muchos movimientos en psicología, en psicoterapia en general, que trataban de, a ver, ¿y qué hacemos con las emociones? Bueno, pues, por ejemplo, pues con técnicas de bioenergética o de lo que sea, vale, ¿qué pasa? ¿Sientes rabia? Pues golpea un cojín, ¿eh? Y vale, pues vamos a sacar la rabia con un cojín. Bien, yo he sido de los que han golpeado cojines también durante años. Y sí, y golpear un cojín puntualmente tiene su alivio, sus efectos positivos, porque regula tu nivel de energía. Es decir, tú sientes ahí una rabia igual y en vez de quemarte por dentro o quemarle a alguien los oídos o la cara, sueltas esa energía, te vas a correr o, por ejemplo, golpeas un cojín. Vale, es como un parchecito, pero eso no quita la percepción basada en la creencia de que me han atacado. De que me han atacado y por lo tanto si yo me siento atacado, yo he sido atacado, eso es como un pilar firme que no pongo en duda, ¿no? Yo he sido atacado y en un momento dado puedo perdonarte. Eso es el falso perdón. Eso es lo que el curso, por ejemplo, el curso de milagros habla como falso perdón. Ese no es el verdadero perdón. El verdadero perdón es un perdón en el que tú entiendes que el que ataca está sufriendo. El que ataca no está en su centro, no está irradiando amor. El verdadero perdón es el que comprende que los humanos solo podemos tener dos tipos de reacciones. O extendemos amor, que es nuestro estado natural, y entonces cuando vemos que alguien extiende amor, nos regocijamos con esa persona y podemos extenderlo también con ella, es un diálogo amoroso, o que estamos pidiendo amor.
cuando no estamos en el amor, es como si estuviéramos en un agujero negro. En vez de un sol que irradia amor, en ese momento nos hemos convertido, parece que nos hemos convertido en un agujero negro. Que está pidiendo amor. ¿Por qué? Porque está desconectado totalmente de su fuente de amor. Entonces, solo hay dos tipos de reacciones en las personas. O extienden amor o piden amor, aunque ellos no sepan que lo están pidiendo. Esa sería un poco la dinámica para conseguir una percepción adecuada. Porque entonces, si tú ves un criminal que está pidiendo amor y viene en cara a ti, echa a correr. O sea, pero no necesitas odiarle. No necesitas odiarle. Puedes comprender perfectamente cuando llegues a casa y estés tranquilo, fuera de peligro, puedes comprender perfectamente qué es lo que le pasa a ese criminal o a cualquier persona cuando entra ahí. Puedes comprender que no está en su centro, simplemente. Y en la medida que vas practicando con ese diagnóstico, digamos, con qué le pasa a las personas, o esto, no hay nada más, o están en su centro o están en la locura, en ese momento están en la demencia. Entonces puedes conseguir tu paz, por un lado. Al tener paz tienes mucha más claridad, eso es automático. Por ejemplo, los que trabajamos en urgencias, he trabajado muchos años en servicios de urgencia, de hospital, y cuando llega un enfermo con una cosa grave, o está todo lleno, todo a rebosar, cuanto más centrado estés y más en paz, mejor será para todos. Porque solo desde esa paz tú tienes la claridad para decir, sí, muy bien, vamos a hacer esto aquí, esto allá, un momento, sí, ahora esto, muy bien, tal. Tú puedes coordinar algo, puedes dar la mejor de tus respuestas si estás